ni siquiera porque sean de transmisión sexual o por el aparato reproductor, sino porque pueden transmitirse transplacentariamente o canal del parto de cierta forma. Entonces por eso es que están incluidas acá. Y desde ya quiero reiterarles que lo más importante de esta clase quizás sean las primeras 5 o 6 diapositivas. El resto no tendría sentido que el sistema reproductor yo me ponga a luego a preguntarles a ustedes sobre los resultados de aprendizaje en todas las manifestaciones neurológicas de un Zika o de una neurosífilis o por ejemplo en una toxoplasmosis, una corioretinitis o lo demás, porque me parece que quedaría fuera del sistema. Eso tendrán momentos de verlo en cada componente. Lo más importante es esa relación del aparato reproductor femenino y cómo puede infectarse el embrión o el feto o el recién nacido con diferentes gérmenes que incluso no son necesariamente de transmisión sexual. Entonces los objetivos es que podamos, yo les voy a poner esto luego en braille, pero no pude, se me perdió una gafa, se me perdió la USB, pero aquí la idea es salvar esto con el correo. ¿Qué pasó acá? Bueno, los objetivos es que podamos comprender los conceptos que se usan para caracterizar al recién nacido cuando tiene un cuadro de compatibilidad con una enfermedad infecciosa de origen congénito, conocer los diferentes microorganismos patógenos y sus mecanismos de transmisión que componen ese síndrome de Torch, que lo veremos más ampliado porque son enfermedades transmisibles al feto o al recién nacido como tal. Antes siempre decían que toxoplasma, sífilis, rubeola, esto se ha venido ampliando en la lista. Y entender un poquito la etiopatogenia de esta infección congénita y algunas estrategias que se usan en la prevención. Entonces, ¿cuáles son los diferentes mecanismos cómo una madre le puede transferir una infección a su producto? ¿Ustedes qué piensan? A través de la placenta, del parto, el canal vaginal sería a través del parto. ¿Qué más? A través de la lactancia. Y cuando hablamos, yo diría que más de, bueno, aquí lo van a ver en las diapositivas, más que a través de la placenta puede adquirir la infección, digamos, si lo decimos de momentos, la puede adquirir en el útero, la puede adquirir durante el nacimiento o la puede adquirir durante la lactancia. Y ahí sí ya vamos a entender, digamos, anatómicamente por estructuras, porque entonces podemos ver que puede ser transmitida en el útero, no necesariamente solo transplacentaria. Ahora vamos a ver, estando el bebé en el útero, las diferentes formas como puede adquirir una infección. Puede ser adquirido a través del paso por el canal vaginal durante el momento del parto, e incluso, así sea una atención por cesárea, también pueden haber infecciones que adquiere también por la cesárea. O sea, que no queda exonerado de que por ser cesárea no va a haber ninguna infección tampoco en el recién nacido. Y el otro mecanismo sería a través de la lactancia materna, postnatal. Entonces, quizás el más complejo de entender por los diferentes mecanismos que tiene es la infección in útero, donde podríamos tener una transmisión puramente transplacentaria, que vamos a ver en detalle cómo se podría afectar la placenta en su estructura o en su función para que el microorganismo la atraviese. Podría haber esa disrupción de esa barrera si hay un problema hemorrágico. Puede ser también una transmisión a través de las membranas fetales. Ustedes recuerdan que hay un líquido amniótico y que si ese líquido está infectado y ese líquido se infecta por otro mecanismo, el bebé va a estar en contacto con ese líquido infectado y no necesariamente porque entró por su cordón umbilical el microorganismo infeccioso. Y la otra es que puede haber una forma ascendente, que por vía sexual entra al aparato reproductor femenino y termina de una otra manera traspasando diferentes barreras hasta llegar al feto también. Entonces eso va a tener un impacto, una infección también va a tener un impacto sistémico en la mujer embarazada. Eso podría llevarle a tener una respuesta inflamatoria exagerada y eso va a afectar incluso desde la función de la placenta como la misma estructura anatómica de la placenta. Puede afectar sus funciones respiratorias y metabólicas y el bebé depende de eso. Entonces, si a través del cordón umbilical pasa nutrientes, pasa todo
los gases, digamos, como tal, entonces el bebé se vaya afectado por la afectación materna como tal. Puede haber inclusive riesgos obstétricos, hemorragias que llevan incluso a la muerte de ambos o a la muerte del feto nada más. Habrá también impacto de destrucción de la placenta, por lo que no podrá pasar entonces el auxilio de los nutrientes y podrá llevar incluso a veces al que se dispare un parto prematuro, termina un embarazo pretérmino. El impacto fetal puede ser desde el crecimiento por restricción de nutrientes y oligoelementos, puede generar secuelas dependiendo ya de ese microorganismo y su tropismo celular, puede dejar ceguera, dejar sordera, dejar microcefalia, cardiopatías, neuropatías graves con problemas en la formación de la espina dorsal, etc. Hay diferentes etiologías que podrían infectar al feto durante el embarazo. Díganme algunas, por ejemplo, si hagamos por grupos, enfermedades transmitidas por vectores que pueden pasar de la madre al feto antes del nacimiento. ¿Cuáles? El Zika, ¿cuál más? Pero transmitidas por vectores, transmitidas por insectos. El chikungunya, el dengue puede afectar, pero no es tanto. Las más importantes, las vamos a ver en sanguíneo, incluso entre los hemoparásitos también. Está la malaria, el plasmodium pasa por la placenta. Está la enfermedad de Chagas, el tripanosoma pasa por la placenta. Entonces hay enfermedades transmitidas por vectores que, fíjense, no tienen que ver nada con el aparato reproductor. La madre se infecta, se enferma y con una parasitemia alta pasa por la barrera placentaria e infecta al feto. O un virus que pasa también la barrera placentaria e infecta al feto como tal. Y dependiendo ya de estos microorganismos, su fisiopatología. Por eso yo siempre insisto que la microbiología es difícil darla por sistemas, porque a veces es este microorganismo que en cualquier parte tiene un proceso fisiopatológico que me puede llevar a enfermedad. Entonces le he dicho yo a veces, así como el estafilococo aureus puede dar una osteomielitis, una meningitis, una miocarditis, una septicemia, una gastroenteritis, una neumonía. Entonces, ¿en qué sistema lo van a ver? Y yo estoy seguro que en ningún sistema lo ven a profundidad completa, porque en todo ven una corcha de pedacitos y entonces se queda sin entender de pronto la profundidad del tema. Entonces yo creo que es un defecto que tenemos, pero tratamos de superar con diferentes ejemplos. Aquí ustedes ¿qué tratan de identificar en esta diapositiva? La compañera hablaba de un protozoo, que es quizás de lo más común, el toxoplasma. Este que ven aquí es el toxoplasma gondii, que se transmite también transplacentariamente. Este es el plasmodium de la malaria. Estos son eritrocitos y estos son plasmodios dentro de un eritrocito. Aquí tenemos en cambio el eritrocito más pequeño, esto es un tripanosoma, un tripomastigote, tripanosoma cruzi, que también pasa a la placenta. ¿Este qué es? El treponema. Es una espiroqueta, una sífilis. Y esto aquí que tiene esta forma diferente es un virus, es el virus del herpes. Aquí tenemos inclusive las listerias. Entonces vamos a encontrar una cantidad de diferentes patógenos que los libros modernos ya lo consideran parte del TORCH, que antes hablaban de 7 enfermedades nada más. Esto ha seguido creciendo. Aquí vemos la primera columna, el nombre del patógeno, el microorganismo. Aquí todas estas que ven en este cuadro son bacterias. El modo de transmisión, cómo se transmite en la madre y algunos aspectos importantes de la infección congénita. Entonces la listeria monocitógenes se adquiere por alimentos contaminados y es común que a los niños les va a dar una sepsis neonatal y es más común que se transfiera en el momento del parto o incluso en lactancia para el feto. El treponema pálido, que yo lo he visto también porque vieron en tercero neurosífilis y lo han visto de pronto en otros aspectos, podría aquí causar a nivel fetal incluso hepatosplenomegalia, puede haber deformidades de la nariz, deformidades a nivel del desarrollo dental luego, corioretinitis, anemia, problemas dermatológicos incluso, fracturas óseas, desmineralización. O sea, es una enfermedad compleja la neurosífilis y la sífilis del recién nacido. Miramos el estreptococo
es un comensal en la madre. El Staphylococcus aureus puede ser comensal en la madre, el Escherichia coli puede ser comensal. ¿Qué quiere decir comensal? Que son microorganismos que pueden estar en la microbiota de alguna estructura anatómica, pero que si pasan al recién nacido a estructuras anatómicas que deberían ser estériles, pues les van a causar patología e infección, más considerando que el recién nacido tiene un sistema inmune inmaduro, que no va a tener capacidad de su respuesta inmune innata y adaptativa de eliminar ese agente comensal en la madre y le va a causar una enfermedad. Entonces va a dar una sepsis neonatal. Verán conmigo el sanguíneo lo que es sepsis. ¿Ustedes saben lo que es sepsis? ¿Así se acuerdan de la definición o no? En sí la sepsis es un síndrome inflamatorio multisistémico causado por un agente infeccioso. Generalmente en la clínica oyen hablar de la sepsis por bacterias, pero un hongo, un parásito, un virus podría causar un síndrome inflamatorio multisistémico. Un paciente con malaria cerebral que tiene una complicación inflamatoria multisistémica es como si fuera una sepsis. Un paciente que tenga un dengue grave con aumento de la permeabilidad vascular, un choque hipovolémico, puede ser un proceso séptico causado por el virus del dengue. Y en las bacterias recordarán que hay patrones moleculares asociados al patógeno. Los lipopolisacáridos en las gram negativas, los peptidoglicanos en los gram positivos, que esto nos lleva a que se disparen citoquinas proinflamatorias con un proceso de regulación, la tormenta de citoquinas y un síndrome inflamatorio también multisistémico. Así sucede la sepsis en el neonato, aunque la madre tenga un microorganismo comensal sin ninguna infección importante. Vemos el citomegalovirus, que la madre, cuando hablamos de fecal oral, quiere decir que hay una contaminación en materia fecal, con alimentos, con agua, con algo que la madre lo ingiere, como muchos de los parásitos también intestinales. Entonces, este virus en el neonato que puede dar una coriorretinitis o en el feto, hay pérdida de peso, bajo peso al nacer, pueden estar con anemia, trombocitopenia, también enfermedades dermatológicas, cardiopatías, microcefalia, problemas intracerebrales incluso. El herpes simplex virus, tanto el 1 como el 2, que son de transmisión sexual o contacto oral, el neonato también puede tener meningitis herpetiforme, que son meningitis muchas veces, quizá ustedes vieron el neuromeningitis aséptica, porque no encontramos las características de las infecciones bacterianas, pero que también hay una respuesta inflamatoria. Y va a involucrar los ventrículos como tal, entonces va a haber una microcefalia, a nivel intracerebral va a haber calcificaciones, también podría dar coriorretinitis y alguna displasia de extremidades. El virus de varicela zoster realmente se infecta por fomites respiratorios o por las costras en el momento que tenga alta carga viral, por contacto también. Y este virus también podría dar anormalidades de las extremidades. El virus linfocítico de la coriomeningitis linfocítica se transmite por fomites también y da muchos daños a nivel de ventrículos cerebrales, de hidrocéfalos, produce también coriorretinitis, pérdida del oído. El virus del Zika que ustedes escucharon en la pandemia del 2016, la cantidad de niños con microcefalia, porque este virus tiene neurotropismo, pero que sin embargo, a pesar de que se creía que los niños que nacían normocefálicos no se habían afectado, ya luego que empiezan a ir al colegio, se ve que tienen problemas en el desarrollo cognitivo, porque tuvieron daños que no se detectan anatómicamente, pero sí funcionalmente. Y eso cada vez se va confirmando más. El West Nile, ¿saben qué es el West Nile o no? La encefalitis del oeste del Nilo, ese es un virus transmitido también por artrópodos, es común también en las aves, en las palomas, en las gallinas, son como animales reservorios y se transmite al hombre causando encefalitis por mosquitos del género Culex, y produce también cuando se afecta a la embarazada una coriorretinitis o meningitis o encefalitis también. Está el del Rift Valley también, que más a nivel de África. Están otros parvovirus humanos que se adquieren por infecciones respiratorias. Vemos dentro de los parásitos entonces el Plasmodium falciparum transmitido por las mosquitas del género Anopheles, que puede dar desde un aborto, muerte prematura, o puede dar una malaria congénita con hipoglicemia.
el toxoplasma, que es por la ingestión de alimentos contaminados con ooquistes, y puede afectar mucho desde a nivel del sistema nervioso central, los ventrículos, le puede dar hidrocéfalo, puede haber calcificaciones intracerebrales, además de todo el tema ocular que ocurre luego también en el recién nacido. Y el Trypanosoma cruzi, transmitido también por insectos, pero ya son reducidos hematófagos, que lo llaman pitos, son triatominios, y este va a llevar a falla respiratoria por cardiopatía, esplenomegalia. En ocasiones en los niños puede dar también meningoencefalitis y megacolon, por una disautonomía de conducción simpática debido al daño por los linfocitos CD8 que dan destrucción del sistema parasimpático a nivel de esófago, a nivel de colon o a nivel de las fibras cardíacas. Entonces, ¿cuándo una infección materna es transmisible al producto, o sea, al feto? ¿Desde qué momento se puede infectar el feto? ¿Qué piensan ustedes? Uno diría que desde la concepción se puede dañar hasta el embrión mismo. Ahora, lo que pasa es que durante el embarazo, y como todo, y esto lo verán conmigo en inmunología el próximo semestre, cada uno de nosotros único y irrepetible, cada cual tiene su huella digital, y así como somos de único y irrepetibles es nuestra respuesta inmune única y particular. Entonces todos tenemos un espectro diferente de respuesta frente a un microorganismo infeccioso. Si una persona, aquí nos pica todo el mismo mosquito infectado con dengue, uno les va a dar fiebre, dolor de cabeza, otro no les va a dar nada, otros terminan la UCI con un choque hipovolémico. Lo mismo con el COVID, a cuántos no les dio COVID leve, a otros les dio más moderado, a algunos les dio anosmia, pérdida del olfato del gusto, a otros no les dio nada. Lo mismo si llega una influenza H1N1, a algunos les va a dar una gripita suave con rinorrea, a otros les da odinofagia, a otros les da casi una neumonía. Y así es con cada enfermedad infecciosa. Y si ustedes se preguntan por qué si es el mismo agente infeccioso, porque unas personas se enferman y otras no. Entonces resulta que en el embarazo la mujer también podría infectarse y estar asintomática o infectarse y ser sintomática. El estar asintomática no es garantía para el recién nacido de que no va a tener problema. Recordemos que ese feto, a pesar de que tiene parte de la herencia materna, tiene también parte de herencia paterna y es otra personita única, diferente a la madre. Luego su sistema inmune es totalmente distinto, su respuesta es distinta. Entonces el hecho de que la madre no haga enfermedad por una infección no quiere decir que el feto no la haga o que el recién nacido no la haga como tal. Ahora, ¿en qué podría variar mucho si la madre es sintomática o no sintomática? A veces, si la sintomatología depende de la carga parasitaria o la carga viral, pues claro, hay más chance de que se pase al bebé la infección. Si la sintomatología compromete el sistema cardiovascular materno, su sistema metabólico, pues hay más chance de daño fetal también, en ese sentido. Esa carga parasitaria o carga viral cada vez se ha visto que está más demostrado que influye en la sintomatología, pero también no toda mujer embarazada que se infecta con un microorganismo que es transmisible transplacentariamente va a pasar ese microorganismo al feto. O sea, no toda madre que tiene malaria le pasa el plasmodium al feto por la placenta, no toda madre que tiene chagas le pasa el tripanosoma al feto, ni toda madre con toxoplasma le pasa el parásito al feto, o lo mismo con los virus. Entonces hay también un porcentaje, y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque esas placentas actúan distinto a nivel de esa barrera. Ustedes recuerdan en la anatomía un poco que el tiempo de infección durante el embarazo, si se infecta desde antes, en las primeras 20 semanas, pues va a ser más grave porque los daños van a ser tal. La naturaleza también tiene su sabiduría. Imaginémonos un daño que es incompatible con la vida. ¿Qué desgasto de energía tendría seguir 9 meses de embarazo para tener un bebé que se va a morir apenas nace? Entonces miren que la naturaleza también, en cierta manera, si tiene una alteración muy temprana durante la gestación, tiene malformaciones del embrión que muchas veces termina un aborto espontáneo. Muchos abortos espontáneos son por eso, son daños del embrión y causados por enfermedades infecciosas que incluso la madre pudo estar asintomática y no haberse dado cuenta que había tenido una infección. Luego a las 20 semanas ya es un tema complejo porque va a haber un parto prematuro con bajo peso al nacer y con alteraciones del sistema nervioso central a veces que podría dejar secuelas. Entonces, a veces ya, cuando esto sucede, a veces no hay tiempo de actuar y ya nació el niño y en ese momento lo que toca es buscar salvarlo, disminuir
las secuelas y ver cómo se rehabilita. Y cuando nace antes del parto es donde tenemos mayores posibilidades de salvar a ese bebé y que de pronto, cuando la madre se infecta, digamos al final del embarazo, las alteraciones, ya el bebé se había formado, ya estaba completo, ya podría tener todas sus capacidades. Entonces, si logramos rescatar esa afectación que produce el microorganismo infeccioso, podría ser un bebé totalmente sano que podría sobrevivir sin secuelas, dependiendo de ese daño. Entonces, la estructura de la placenta, ustedes recuerdan, para entender esos mecanismos de cómo entra, ustedes recuerdan que hay un sitio trofoblasto como tal, hay un sitio trofoblasto, está la cavidad amniótica. Entonces, las diferentes fases, en la forma más temprana, todavía no se han formado bien las estructuras, entonces luego las estructuras van madurando y se van independizando ya hasta tener una placenta totalmente completa con una gran barrera, por eso llamamos barrera placentaria. Aquí la vamos a ver mejor en esta otra diapositiva. Bueno, que va a tener, ahorita se ve la diapositiva que resume esta, pero va a haber defensas físicas porque cubre la totalidad de la superficie en las vellosidades coriónicas. Se dice que hay hasta más de 60.000 millones de núcleos y tiene superficie de 5 metros cuadrados. Imaginémonos en este pedacito 5 metros cuadrados comprimidos. 5 metros cuadrados es como una habitación, pero así de comprimido. Entonces una barrera, es un filtro bien importante. Y va aumentando en la medida que aumenta la gestación. Va a tener una red cortical de actina subyacente al borde del cepillo también. Ahora, esas barreras celulares se pueden debilitar directa o indirectamente en esas uniones entre célula y célula, y eso es lo que la hace susceptible a que pueda ser superada por un microorganismo infeccioso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a nivel físico, vemos aquí cómo van de pegaditos para que no logre pasar ningún microorganismo, pero si eso se distancia, entonces ya empezaría, si se daña esa red que hay de estructura continua, hay más posibilidad de que por los poros pasen los microorganismos. Por otro lado, también la placenta tiene secreción de citoquinas, secreción de sustancias bactericidas, y también a nivel genético informa también para activar el sistema inmunológico. Entonces la inmunidad innata es muy importante en esa respuesta frente al contacto con cualquier infección. O sea, la placenta es un órgano, sirve de barrera física, pero también funcional y biológico. En la medida que se altera, claro, aumenta la susceptibilidad. ¿Y cómo se altera? Con ciertas enfermedades maternas. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Empecemos con la toxoplasmosis. Aquí vemos una mujer de 29 años, menarca a los 12 años, con ciclos regulares, tenía un embarazo previo, una cesárea a las 38 semanas, un recién nacido vivo, con antecedentes de tener gatos en la casa. Ella se encargaba de hacer la limpieza de las excretas del gato. Consultó a la policlínica de alto riesgo obstétrico porque tenía 22 semanas de gestación y estaba controlada, pero venía un poquito hipertensa. Inició el control desde que venía con 9 semanas de gestación y venía con unas pruebas ya de serología del IgG y el IgM que eran positivas para toxoplasma, entonces eso llamaba la atención y querían ver cómo estaban esos títulos como tal. Le iniciaron tratamiento antiparasitario para el toxoplasma, un parásito. Le solicitaron la IgG obteniendo un valor bajo para ver que no se aumentaban los títulos. Una persona puede haber tenido toxoplasma, pero si tiene ya altos títulos de IgG y no tiene activación, quiere decir que es muy raro que pueda pasarle parásito al niño. Si tiene una infección reciente y tiene activación o aumento de los títulos de infección activa, entonces ahí es donde los taquizoides pueden pasar la placenta a infectar al feto. Entonces, no es tanto que la madre sea positiva o negativa, sino que en qué momento está la infección. Si tiene una reactivación o una infección aguda tiene riesgo, si es una infección crónica controlada no tendría riesgo. Por eso se hacen estos estudios serológicos. Eso lo veremos más adelante en inmunoparasitología, entender mejor todos estos títulos. Entonces se le continuó el tratamiento con el antiparasitario para disminuir la probabilidad de que pasara ese toxoplasma por la placenta y se hizo un control con ecografía mensual para ver la salud fetal. No se le hizo punción amniótica
porque a veces se miden también los títulos y se hace el PCR líquido amniótico, pero no justificó en el momento que se veía que estaban bajando los títulos como tal. ¿Qué pasa con la toxoplasmosis? Ya dijimos cómo se adquiere por la ingestión de quistes que están en los vegetales o frutas mal lavadas que están contaminadas con los quistes de la materia fecal del gato. El gato, los felinos son los hospederos definitivos donde se da el ciclo sexual del parásito, mientras que a veces roedores, aves, otros animales son hospederos intermediarios, al igual que el humano, que nos podemos infectar, pero que no hacemos reproducción sexual del parásito dentro de nuestro organismo. Entonces se da una... en el excremento del gato tiene un periodo para hacerse infectante. Si por ejemplo una persona es juiciosa con la cajita del baño del gato y todos los días en la mañana lo limpia, no da tiempo que eclosionen estos quistes y se vuelvan infectantes. Cuando se deja varios días así es cuando estaría infectante. Ahora, un gato de apartamento que nunca sale no va a estar infectado, pero un gato que sale por la ventanita a la calle y que regresa, no tenemos control de con qué animales se pueda estar entrando en contacto para infectarse como tal. Entonces todas esas son, lo que quiere decir esto es que el mensaje no es que decían antes no tenga gatos. O sea, si fuera así, todo el mundo con gatos tendría toxoplasmosis. Y miren hoy la cantidad de gente que tiene gatos de mascota en la casa y no tienen toxoplasmosis. Es saber tener la mascota bien tenida con las condiciones de higiene y evitar los riesgos. Porque no solamente es pensar en la salud humana, también si uno tiene una mascota, piensa en la salud del animal y saber que no está infectado. Mientras más temprana es la infección, hay menor riesgo de transmisión. Esto se refiere, no me estoy refiriendo al embarazo, sino me estoy refiriendo a que si una niña se infecta con toxoplasma y ya controla y tiene un IgG con anticuerpos neutralizantes y luego cuando en la edad fértil se embaraza y no se le reactiva la toxoplasmosis, no va a tener problema. Pero si ella se infecta durante el embarazo, va a tener alta reproducción del parásito y más facilidad de que el parásito pase por la placenta al feto. Las secuelas más importantes: hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones, corioretinitis con ceguera a veces definitiva, lesiones del sistema nervioso central o oculares. A veces también puede haber toxoplasmosis congénita asintomática, pero que pueden tener algunas otras afectaciones neurológicas u oftalmológicas cuando ya crecen y se manifiestan a lo largo de la vida, en la vida adolescente o en el adulto joven. Una persona que resultó con corioretinitis por toxoplasma, pero que sus manifestaciones fueron en la adolescencia o en la adultez. Como están de juiciosos, estoy impresionado a esta hora con este cansancio, todos están calladitos, no tienen energía como para molestar. Bueno, la tríada de toxoplasmosis, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, corioretinitis como tal. Mientras que el citomegalovirus tenemos microcefalia, calcificaciones periventriculares y la corioretinitis. Entonces la toxoplasmosis es la infección congénita que más causa convulsiones en el neonato. El citomegalovirus es la causa más común de infección congénita en el mundo. ¿Por qué porque realmente la citomegalovirus congénita también ocurre mucho en los países desarrollados. Es un tema que no se ha podido ni siquiera controlar en Europa y Estados Unidos. Entonces por eso es la más común. Ahora, lo ideal es que tengamos cada vez más métodos de seguimiento y evolución de la enfermedad. Yo insisto, de las cosas que siempre me motivaron más a la investigación es tener biomarcadores de pronóstico, de riesgo. Cuando un paciente llega a un consultorio, uno pueda darle paz y tranquilidad, es decir, usted está en este estado de la infección, necesita esto, o usted no necesita esto, tranquilo que usted no se va a enfermar, porque muchas infecciones se puede vivir con ellas en fase latente sin desarrollar enfermedad. Muchas enfermedades no se curan, sino que se controlan. Entonces, transmitir eso con claridad y con certeza a un paciente es fundamental, pero tenemos muchos vacíos en la ciencia. A mí me pasa mucho, ustedes saben que yo trabajo mucho con Chagas y los pacientes en fase indeterminada. Si yo le digo, usted está infectado con tripanosoma, puede que le dé un infarto, puede que no, puede que le dé falla cardíaca, puede que no, cualquier día puede que le dé muerte súbita o no. Yo no puedo garantizarle si se va a enfermar o no. Entonces yo le voy a generar una ansiedad. Y esa persona va a empezar paranoica y en el chat GPT, en la inteligencia artificial, y se va a empezar a identificar con las cosas malas, con los riesgos, lo demás. Pero si yo tengo un biomarcador que me diga, usted está infectado con tripanosoma, pero debido a sus condiciones genéticas, a la metagenómica clínica,
y al parásito que tiene, usted nunca va a desarrollar cardiopatía, váyase tranquilo. O vea, usted está infectado y tiene alto riesgo de cardiopatía, vamos a darle ya el antiparasitario para evitar ese antígeno que estimule la respuesta inmune, que uno pudiera tener esa certeza. Los tratamientos en masa, yo no estoy de acuerdo con ellos, por lo que les decía, todas las personas son distintas y los gobiernos a veces los utilizan así para tratar de erradicar enfermedades, hacen vacunación en masa, desparasitación en masa, etcétera, pero al final uno tiene que lidiar con todas estas excepciones y diferencias que traen más problemas que soluciones. Entonces se han generado algunas pruebas en inmunología para diferenciar la avidez de los anticuerpos, esa capacidad que tiene el anticuerpo de afinidad por ese antígeno, de unirse a él, que mientras más temprano la infección, entonces tiene más avidez, pero en la medida que la infección es más tardía ya tiene menos avidez como tal. Y eso se miden ya en los laboratorios hoy para saber qué tan reciente es la infección de toxoplasma. Se busca hacer el diagnóstico en la mujer embarazada buscando si hay seroconversión o no, porque si es positiva aumentaron los títulos o si era negativa y aparecieron los títulos, y eso nos va a definir si hacemos tratamiento. Cuando a veces por líquido amniótico, por punción, queremos hacer PCR para saber si está el protozoo o restos del protozoo, pues también es una técnica buena, pero yo insisto que una cosa es manejar el diagnóstico resolutivo en el individuo, otra cosa es hacer investigación. Si yo voy a tener una capacidad de respuesta rápida, yo lo hago, pero si es para yo quedarme con una muestra un mes, lo que hago es aumentar la ansiedad de las personas y luego no voy a dar respuesta en tiempo real. El recién nacido de la madre con toxoplasmosis durante el embarazo podría ser asintomático y se le piden exámenes de control, o podría ser sintomático y aún así iniciaría el tratamiento. En esos exámenes de control yo lo voy a mirar. Ustedes verán luego los isotipos de inmunoglobulinas y cuál es la función de cada una. La inmunoglobulina que es más secretora está en las mucosas, la IgM que es de fase aguda y la IgG que se mantiene en fase crónica. Y dependiendo de esos resultados definiremos lo del tratamiento. Se puede hacer profilaxis en la madre con las medidas de higiene y evitar la ingesta de alimentos contaminados. En el recién nacido los controles serológicos y neurológicos y auditivos y también oftalmológicos. Y el tratamiento hay antiparasitarios altamente efectivos para dar estos casos. Pasamos al citomegalovirus, que es la más común de las infecciones congénitas a nivel mundial. Produce malformaciones en el recién nacido, hipoacusia neurosensorial y alteraciones en el neurodesarrollo. La infección materna puede tener si hay una primoinfección, o sea, se infecta por primera vez durante el embarazo, tiene mayor riesgo. Si la infección es secundaria o hay una reactivación, a veces sucede esto en el 75% de las madres que están infectadas. 20 a 25% de las madres son asintomáticas. Los síntomas cuando se presentan son fiebre, dolor de cabeza, entonces se recomienda hacer la serología. La transmisión es vertical o también por el canal del parto o también por la leche materna. O sea que si se salvó y no se transmitió transplacentariamente, aún se puede transmitir durante el parto o después durante la lactancia. Puede tener manifestaciones graves cuando hay un compromiso severo del sistema nervioso central, con microcefalia al nacer. Algunos recién nacidos pueden ser sintomáticos y van a tener un desarrollo aparentemente normal, en cambio otros van a desarrollar muchas secuelas y a veces algunas incompatibles con el desarrollo normal de la infancia. El diagnóstico se hace en la gestante por seroconversión, incremento de los títulos de hemoglobina G, que aparezca una activación por IgM, o que se detecte el virus en orina o por PCR en el cultivo celular o el PCR en el líquido amniótico como tal para hacer el diagnóstico fetal. En el recién nacido también se puede hacer de sangre de cordón. Esto no es tan importante como les decía porque estos ya son enfermedades del feto, no tanto el sistema reproductor. El feto infectado va a requerir estudios que me muestren cómo están esas inmunoglobulinas en la seroconversión. Se le pueden dar antivirales, afortunadamente hay algunos antivirales que han tenido mejor pronóstico y evolución. El virus del herpes. Tenemos el herpes simplex, cuya su incidencia es 1 por 3.000 nacidos o 1 por 2.000 partos.
la mayoría son del virus del herpes 2. ¿En qué momento? Si hay una infección materna, hay afectación del 30 al 50% de los fetos. Si es una reinfección materna, la afectación es menor. ¿Por qué? Porque ya la madre tiene anticuerpos IgG y eso hace que tenga menos carga viral que pueda pasar la placenta. La adquisición en el neonato transplacentaria al 5%, la mayoría de estos por el virus 2, 85% es por el canal del parto, o sea que la mayoría del herpes congénito o la transmisión en este caso es por canal vaginal durante el parto de una madre infectada, el 10% por contacto con lesiones herpéticas. En la clínica se pueden ver esas vesículas que vemos aquí en la piel del niño, vesículas cutáneas, a veces en forma de racimos. Puede haber queratoconjuntivitis y algunas calcificaciones en los ganglios como tal, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso. Entonces, mayor riesgo es antes de la semana 20, cuando se da la viremia, y ahí se aumentaría la mortalidad, un aborto, muerte fetal, con malformaciones graves del sistema nervioso central. Si la infección es neonatal después de nacer, entonces hay alteraciones oculares y algo más localizado. Puede ser también diseminado en piel, difícil de manejar a veces en los neonatos. El diagnóstico puede ser clínico, microbiológico, a nivel bioquímico con el líquido cefalorraquídeo, con métodos serológicos, se hace electroencefalograma y pruebas de neuroimagen, en fondo de ojo y pruebas oftalmológicas. El tratamiento, si hay una infección activa en el momento del parto, se sugiere cesárea, hacer medidas de aislamiento, más el antiviral. No vamos esto es más una guía clínica que va a cambiar dependiendo de la tendencia en el flujograma o hoja de ruta que adopten en el hospital donde ustedes trabajan. Entonces, si yo les enseño esto ahora, cuando ustedes salgan ya es distinto, porque en la medida que tenemos infraestructura tecnológica diferente, nuevos accesos a métodos diagnósticos, estas guías las estamos cambiando todo el tiempo. Yo, por ejemplo, trabajo con el ministerio a veces en el desarrollo de guías, de hojas de ruta, de algoritmos diagnósticos, y se hacen con base en la evidencia. Y para que se genere política pública se requiere precisamente evidencia de varios estudios metanálisis. Volvemos a las bacterias, entonces la sífilis, ustedes ya han visto de pronto en algunos otros sistemas, que es la enfermedad que se camufla, que es simuladora, desde asintomático, sífilis primaria, secundaria, terciaria, y que una mujer infectada pues puede infectar a su bebé desde el estado digamos a nivel intrauterino o también al nacimiento. Entonces, para hacer el diagnóstico se hacen las pruebas treponémicas, si son positivas, entonces se hacen también estas pruebas no treponémicas y se hacen el BRL. Entonces, dependiendo de los resultados, vamos viendo si vamos a terminar en un tratamiento o si simplemente vamos a terminar en un seguimiento como tal. No quiero insistirles tampoco en este tema de las titulaciones que se hacen, simplemente van a entender los mecanismos de la fisiopatología. Igual esto lo van a tener acá en el PDF, se los pongo. Yo les puse el de la vez pasada, no me acuerdo. La clase pasada de Repro les puse el PDF. Bueno, este también se las paso ahora más tarde, junto con las próximas. La malaria la vamos a ver en el sistema sanguíneo, una de las enfermedades más antiguas desde que está el hombre en este planeta, que ha matado más personas que el número total de habitantes hoy en el planeta, porque sigue matando 3 millones al año, y lleva miles y miles y miles de años matando 3 millones al año, o sea que multipliquen. Se han muerto más personas por malaria que el número de habitantes que hay en el planeta Tierra, que es importante. Entonces este Plasmodium afecta porque pasa la barrera placentaria, daña la placenta, hace que genere calcificaciones, que se atrofie, pasan poquitos nutrientes, y hay a veces bajo peso al nacer. Si no hay aborto, si no hay desnutrición intrauterina, entonces luego viene el niño pequeñito con bajo peso al nacer, y que si nace aún infectado, entonces ya con el hígado grande o el vaso grande, va a tener alguna desarmonía en su funcionamiento inmunológico. El Zika, recordábamos que el primer trimestre muchas veces afecta mucho más al pasar el virus es neurotrópico, lo vimos en tercer semestre en sistema nervioso, que tiene una
predisposición a infectar más las células embrionarias del sistema nervioso central y que afectan durante el crecimiento y por eso la microcefalia, pero que ya nos hemos dado cuenta que por respuesta inflamatoria indirecta afecta estructuras del sistema nervioso que, si bien no percibimos deformidad anatómica, sí afecta la funcionalidad, y por eso son estos niños que hoy no rinden en el colegio y que el único antecedente que han encontrado es que la madre tuvo Zika durante su embarazo. Recordando un poco, tempranamente hay mayor riesgo. Si la madre se infecta de Zika al final, en el último trimestre, el riesgo es mucho más bajito. Cuando hay microcefalia, entonces va a haber una cantidad de alteraciones en el funcionamiento también del sistema nervioso. Entonces, 1 de cada 5 personas infectadas con el virus del Zika se enferman. Entonces, muchas madres asintomáticas podrían haber tenido niños también afectados, pero no lo percibieron. Uno podría entonces encontrarse con una mujer embarazada que tenía síntomas que se confirmó, y el niño puede ser asintomático o sintomático. Una mujer embarazada normal que también podría tener el niño normal, o que si no lo supo, el niño podría manifestar. Independiente de la carga viral, podría en un momento dado también, no es excepción que el niño nazca infectado y desarrolle infección tardía. En la enfermedad de Chagas, el impacto que hay con la mujer embarazada recién nacida, ustedes recuerdan que es una enfermedad transmitida por vectores, pero no por inoculación, sino por contaminación, donde estos tricomastigotes entran al torrente sanguíneo, pierden su flagelo y se multiplican por fisión binaria a nivel celular, pero que una madre infectada dispara ocasionalmente tricomastigotes a la sangre que pueden pasar la barrera placentaria e infectar al recién nacido. Las otras formas transfusionales, por vía oral, agentes de laboratorio, pues han perdido importancia en la medida, bueno, la forma oral ha aumentado importancia por los brotes de alta letalidad, pero la transfusional, como los bancos de sangre, todo donante se le hace tamización, se descarta si es positivo, y los accidentes de laboratorio se evitan con la norma de bioseguridad. A nivel de vertical, ¿qué es lo que pasa? Puede estar el parásito en el líquido amniótico, puede pasar por la sangre a través de la placenta del cordón umbilical, o puede también el bebé contaminarse al nacer en el canal del parto, porque el contacto con la sangre materna, si ya tiene tricomastigotes sanguíneos, ahí entraría. Factores relacionados con esa transmisión congénita: la virulencia, o sea, el tipo de parásito, cantidad de parásitos y capacidad de invadir la célula. En la madre, su estado inmunitario, de qué tanto puede contrarrestar esa carga parasitaria, cómo está esa integralidad de la placenta, qué grado de madurez tiene, y en el feto, qué inmunidad pasiva adquirida podría tener. Porque si una madre tiene IgGs neutralizantes para tripanosoma que se los pasó al feto, ese feto podría tener menos susceptibilidad, pero si la madre es reinfectada, es picada por vectores durante el embarazo, viviendo en nuestros ranchos rurales, pues va a tener más parásitos circulando, y de pronto si no tiene anticuerpos previos, no se los había pasado al bebé, entonces no tiene inmunidad pasiva. Existe ya entonces una ley en Colombia desde el 2018 que obliga a hacer tamizaje en zonas endémicas a todas las embarazadas. Pero ¿por qué? Si yo digo que el tamizaje en las embarazadas no me evita el Chagas congénito, entonces ¿cómo así que estrategia de prevención del Chagas congénito? ¿Por qué el tamizaje en embarazadas no me evita el Chagas congénito? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se le ocurre? Si yo encuentro una mujer embarazada con Chagas, ¿qué hago? Desde el punto de vista práctico, yo no la puedo tratar, porque los dos únicos medicamentos que existen para matar el parásito le hacen daño al feto y están contraindicados en el embarazo. Entonces, ¿para qué me sirve diagnosticar a la mujer embarazada? Me sirve solamente para seguir al recién nacido, para que cuando nazca yo trato de ver si lo trato recién nacido, si se infectó,
Si las pruebas parasitológicas se las hago recién nacido en el cordón o en sangre de talón. Si es positivo lo trato y si es negativo tengo aún que seguirlo durante 9 meses. Porque si yo le hago pruebas serológicas de anticuerpo al feto, al recién nacido, tempranamente va a tener anticuerpos maternos. Hasta que no pasen 9 meses ya son los anticuerpos del feto los que se desarrollaron, ahí sí yo puedo saber si se infectó y le doy tratamiento. Y es que no siempre va a tener el parásito en sangre, el niño puede nacer infectado pero no tener el parásito en sangre sino a nivel intracelular y tener anticuerpos maternos y luego anticuerpos propios a partir del 9º mes, entonces se vuelve un diagnóstico difícil. Entonces el tamizaje en embarazadas tiene 2 razones, una, diagnosticar tempranamente a un posible Chagas congénito para tratarlo lo más temprano posible y 2, que una vez se desembaraza, tratarla para que un futuro embarazo no tenga riesgo de Chagas congénito. Pero lo ideal si queremos evitar el Chagas congénito es tratar a todas las mujeres positivas en edad fértil antes de embarazarse. Por eso el tamizaje en vez de hacerlo en embarazo se debe hacer a nivel escolar. Porque cualquier mujer en edad fértil que ya fue tratada pues no va a tener un bebé con Chagas. En las fases clínicas de la enfermedad, la parasitemia va a ser más alta en la fase aguda. Y en una fase aguda, ¿qué es lo que pasa? Que en una fase aguda es una urgencia médica. En la fase aguda, si yo no trato a la madre, ¿qué pasa? Se mueren los dos, se muere la madre y se muere el feto. Ahí sí toca asumir el riesgo de tratar a la madre explicándole el riesgo que tiene de perder el feto. Pero hay que salvar al menos una de las 2 vidas. Entonces, si es una infección crónica, se va a hacer toda la asesoría para esperar a que el niño nazca, se evalúa al niño y luego se trata a la madre para que futuros hijos no tengan ese riesgo. Pero si es una infección aguda, nos toca tratarla de inmediato como tal. Estas son respuestas que el médico general suele dar en la consulta en la atención primaria a las madres infectadas para calmar como la angustia y la ansiedad. Se hace una historia clínica y evaluación física de la gestante, tanto sintomática como asintomática. Le hacemos ecocardiograma, ¿por qué? Porque recuerden que el Chagas, lo veremos en cardio, me puede afectar el corazón de varias formas. Una, porque me genera arritmias y bloqueos, y otra porque me produce, me daña la conducción y al ponerme el daño en las células pierden fuerza y pierden tono y se reemplaza por tejido fibrótico que no tiene fuerza y no tiene tono, pero para compensar el gasto cardíaco, ¿qué posibilidad tiene? Tienen que dilatarse y entrarse una cardiopatía dilatada con una fracción de eyección bajita, con un poco gasto cardíaco, entonces una insuficiencia cardíaca y eso va a afectar tanto a la madre como al feto. Entonces hay que tratar, la enfermedad de Chagas no solo es matar el parásito, es mirar cómo está todo su sistema cardiovascular para ver si necesita digitálicos, cardiotónicos, antiarrítmicos, en ocasiones marcapaso y en el peor de los casos trasplante cardíaco, como se ha hecho aquí en Colombia en muchos pacientes. Importante entonces historia clínica, valoración complementaria para establecer ese escenario clínico de la gestante, si tiene un Chagas crónico indeterminado, un Chagas crónico con patología cardíaca o una gestante en fase aguda. Todo se maneja distinto, por eso hay que hacerle la evaluación integral. Si es crónico indeterminado, como decíamos, se diagnostica en control prenatal, se busca en el niño si está infectado o no, y una vez finalice la lactancia se trata. Si es un crónico con enfermedad cardíaca, es de manejo por cardiólogo incluso. Y si ya tenemos un Chagas agudo, nos toca tratar a la madre así pierda el feto, porque si no se va a morir ella también. Ojalá pudiéramos empezar a intentar tratamientos en el embarazo. Muchos de los medicamentos, como el embarazo se considera las embarazadas población vulnerable, lo que pasa es que no se hacen ensayos clínicos en embarazadas. Entonces nunca sabemos si el medicamento sirve o no sirve, hace daño o no hace daño, simplemente que se evita por norma. Pero hay que empezar a atreverse a hacer ensayos clínicos en embarazadas con unas buenas prácticas clínicas, con todo el control y la seguridad. Y eso nos empieza a cambiar el panorama a futuro, de poder tener mejor farmacopea que podamos usar en
durante los embarazos. Actualmente en el hospital tenemos un ensayo clínico con Novartis de una nueva molécula para que, buscando un tratamiento más corto que el Beniazol o Nifurtimox, que son las dos alternativas terapéuticas en Chagas, que ambos duran 60 días y que tienen muchos efectos adversos. Entonces, si lográramos una molécula que tenga un tratamiento más corto y que no dé efectos adversos, pues sería lo ideal. En el momento del parto, no está indicada la cesárea en el Chagas, sino tener el parto vaginal. Solamente si hay una cardiopatía severa en la madre que no pueda tener un trabajo parto normal es cuando se indicaría la cesárea, pero no por evitar el riesgo de transmisión congénita durante el parto. Estas son manifestaciones clínicas ya en el recién nacido, en Chagas congénito, pero no voy a insistirle mucho en estos, son los medicamentos que, en fin, creo que esta parte clínica no creo que sea importante en este momento. Actualmente incluso tenemos unos proyectos con financiación europea, unos programas pilotos para... Es que miren, aquí en esta comunidad, nosotros llevamos años trabajando con ellos. Yo tengo 1.320 pacientes con Chagas en la Sierra Nevada, y cuando yo encuentro una madre infectada y voy a tratarla otra vez luego, ya está embarazada otra vez. Es que ya llevan un niñito aquí en la mano, el otro en la barriga, el otro cargado. A veces tienen hasta dos en el mismo año, cada 9 meses uno. Entonces una alta fertilidad con una alta reproducción. Entonces buscamos por fin tratar de incorporar anticoncepción temporal como oportunidad de acceso al tratamiento tripanocida para poder demorar los embarazos y tratarla antes de que se vuelva a embarazar. Fue mucha controversia, pero bueno, ahí vamos ya como con algo de éxito en eso. Diferente en nuestra cultura, donde un embarazo se vuelve ya una estatua porque es rarísimo que las mujeres se embaracen. En las culturas más desarrolladas ya no hay que tener hijos, hay más infertilidad. Por eso el problema en Europa, en Norteamérica, de estar importando mano de obra porque no hay jóvenes para trabajar. Y hacia allá va a llegar acá, no va a haber jóvenes ni siquiera que paguen la seguridad social para que en el futuro existan pensiones. Porque la tendencia es a disminuir fertilidad. Después en las otras clases hablaremos con más detalle de estas enfermedades, en la medida que toquemos el sistema sanguíneo, el sistema cardiovascular como tal. Hemos trabajado ensayos clínicos, bueno, que ustedes aprendan de las buenas prácticas como tal. Las buenas prácticas. ¿Ustedes han visto el video que sacó Mundo Sano con Leo Messi o no?